Es un privilegio para nosotros, que somos la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui Pro Derechos Humanos, y para el Aula Tiempo de Derechos, tener al doctor Alberto Ferrer, quien en conjunto con el doctor Rafael Estrada Michel hacen posible estos conversatorios que se están dando mes con mes entre México y España. En esta ocasión tenemos el conversatorio Violencia y el maltrato a la infancia, acoso escolar o bullying y el ciberbullying. Muchas gracias, doctor Estrada, y muchas gracias, doctor Albert Ferrer. Nuestros ponentes, como ponentes tenemos a la maestra Ivette Mecot y al doctor Carlos Villagrasa, quien nos acompaña en el día de hoy para hablar de este tema. Presentamos a la maestra Ivette Mecot, una semblanza muy pequeña porque su experiencia es muy amplia, sin embargo vamos a resumirla un poco. Es maestra en Derecho Constitucional y Gobernabilidad, profesora e investigadora de la Facultad de Derecho y Criminología de la UNAM, miembro del Cuerpo Académico de Derecho Constitucional por la misma facultad, profesora con perfil deseable por la SEP y miembro activo de la Red Nacional por el Derecho a Vivir en Familia. Actualmente es la secretaria ejecutiva del Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Nuevo León. Es integrante del Consejo Editorial de Tiempo de Derechos y mantiene una columna mensual en la revista Tiempo de Derechos. Por otro lado, tenemos a nuestro doctor Carlos Villagrasa, quien es profesor titular de Derecho Civil en la Universidad de Barcelona, donde lleva más de 30 años como docente y más de 25 como magistrado suplente en la Audiencia Provincial de Barcelona, con especialidad civil, familiar y capacidad. Dirige el máster en Derecho de Familia e Infancia en la Dirección de Seguridad Privada y el de Documentoscopía y Grafología de la Universidad Barcelona desde hace más de 20 años. Preside la Asociación para la Defensa de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, además del Comité Internacional de Congresos Mundiales por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia. Es vocal de la Comisión Permanente en el Observatorio de la Infancia, de la Secretaría de la Infancia, Adolescencia y la Juventud. Desarrolla también actividades en entidades no lucrativas. Es presidente de la Asociación Interuniversitaria de la Defensa de los Animales. Forma parte de la Comisión para la Igualdad de los Derechos de los Nuevos Modelos de Familia y la sección de Familia y Adolescencia en el Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona. Muchas gracias a nuestros ponentes. Maestra Ivette, adelante, por favor. Muchísimas gracias. Muy buen día a todas y todos. Buena tarde en España. Me da muchísimo gusto y de verdad es un honor para mí estar participando en este conversatorio con personas tan queridas y sobre todo personas a las que admiro tanto y tan profundamente. Primero saludar, por supuesto, al doctor Rafael Estrada. Estoy de verdad muy agradecida por la invitación. Y al doctor también Carlos Villagrasa, que ahorita lo vi, pero creo que ya no lo veo por aquí, pero ahí estaba el doctor, a quien también ha sido un maestro, es una persona de verdad, como ya habrán todos escuchado, tiene una trayectoria impresionante en materia de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes. Y sin lugar a dudas, pues va a ser un conversatorio en el que aprenderemos y en especial también yo aprenderé mucho al escuchar al doctor. Al doctor Alberto Ferrer, mucho gusto también y gracias por realizar todas las acciones necesarias para que este tipo de conversatorios se puedan llevar a cabo. Si les parece, voy a hacer compartir pantalla, hacer una presentación respecto al tema que nos ocupa. No sé si lo estén ya viendo. ¿Sí? Maestra, ya se visualiza, gracias. Perfecto. Bueno, pues el tema del que vamos a tratar el día de hoy precisamente versa sobre la violencia y el maltrato.
Por supuesto, vamos a hacer unas especificaciones respecto al bullying y al ciberbullying en particular, pero creo que es muy importante, antes de poder entrar en estos temas y ser más enfáticos en la problemática que reviste el ciberbullying, es importante que establezcamos qué significa la violencia. Y qué significa la violencia no solamente en un contexto genérico, sino en específico, cómo incide y cuáles son las especificaciones que se tiene con respecto a la violencia a niños, niños y adolescentes, precisamente por las circunstancias específicas que revisten, por la etapa etaria, por esta situación etaria en la que se encuentran niñas, niños y adolescentes por el proceso evolutivo. Como violencia vamos a encontrar el comportamiento deliberado de unas personas contra otras, que pueden provocar ciertos daños físicos o psicológicos. Es decir, cuando hablamos de violencia vamos a entender una interacción entre dos personas donde existe una situación de poder de uno sobre otro. La Convención de los Derechos del Niño del año 1989, ratificada por prácticamente todos los países, a excepción de Estados Unidos, establece precisamente que uno de los elementos más importantes dentro de la protección integral que se tiene que generar y los mecanismos que tienen que generar para la protección integral de la infancia es que ellos deben de ser protegidos de cualquier forma de violencia, tanto física como mental. Es decir, necesitamos crear mecanismos que establezcan la posibilidad de que acciones de poder, acciones que generen daño en niñas, niños y adolescentes, el Estado cree los mecanismos para alejarlos y para, digamos, minimizar las consecuencias y minimizar las acciones que se puedan llevar a cabo en este sentido. Desgraciadamente tenemos que decir, y es una situación muy penosa, establecer que México es el primer lugar de acoso. Ya está totalmente estudiado, se ha definido y es muy triste que tengamos esta connotación como el primer lugar en el podio, efectivamente, de países donde se genera acoso o violencia en contra de la infancia. 7 de cada 10 niños sufre algún tipo de abuso en México. Comparado, por ejemplo, con Estados Unidos o China, donde son 6 de cada 10, nosotros tenemos todavía un número superior. Al final de cada filmina van a encontrar ustedes también la fuente de donde se obtuvieron los datos para poder darles esta información. Entonces, tomando en consideración la circunstancia de este primer deshonrosísimo lugar en el que nos encontramos, me gustaría primero hacer la presentación de la siguiente manera. Voy a establecer un poco los principios, sobre todo que establece la Observación General 25 del Comité de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, respecto precisamente al entorno digital. Estos en sí realmente establecen, son observaciones generales no dirigidas en específico al Estado mexicano, sino a todos aquellos países miembros que pertenecemos a la Convención, que firmamos y ratificamos. Pero lo que quiero hacer aquí es establecer de forma, digamos, macro, cuáles son los principios que en principio deberían respetar todos los estados con respecto al acceso a la información o el acceso al entorno digital de las infancias y adolescencias, para posteriormente establecer un poco qué es lo que se está pasando en específico en el Estado de Nuevo León, si es que tenemos alguna normativa al respecto y si esa normativa finalmente cumple con su objetivo de garantizar derechos. Vamos a ver primero, la Observación General 25, les comento, nos habla que dentro de los principios que se tienen que respetar es el de no discriminación. Y la no discriminación va precisamente en función de eliminar toda posibilidad de tratos diferenciados, bueno, no solo diferenciados, sino discriminatorios per se, entre todas las posibilidades de las circunstancias en las que se puedan encontrar las diversas infancias y adolescencias en todos los países, por ejemplo, los asilados, refugiados, personas con diferentes cuestiones sexuales de gays, bisexuales, transexuales, personas, niñas, niños y adolescentes que se encuentran en acogimiento, ya sea familiar o residencial, aquellos que estén incluso privados también de la libertad. Lo primero que tenemos que establecer es que los mecanismos que se lleven a cabo para que los niños puedan acceder a los entornos digitales se lleven a cabo con atención a la no discriminación, es decir, permitir que todos ellos en la diversidad en la que se encuentren o en las circunstancias específicas tengan esta posibilidad de acceder, porque es un derecho, el acceder a los entornos digitales. Evidentemente, como no puede ser de otra manera, todo bajo el enorme, digamos, árbol o paraguas de protección que implica el interés superior de la niñez.
¿Qué significa el interés superior de la niñez para los entornos digitales? Pues primero es que se tienen que evaluar en cada contexto y en cada sociedad y en las regiones específicas donde se encuentren habitando las infancias. Lo que se tiene que tomar en consideración en atención a este interés superior es el suministro, gestión, regulación, utilización, herramientas en general de los entornos digitales, tomando en consideración que es un derecho de las infancias y adolescencias buscar, difundir y recibir información. Es decir, este derecho debe de ser garantizado por parte del Estado, garantizado para que tengan este acceso, pero por supuesto atendiendo, como vamos a ver más adelante, también a la protección por los riesgos que este mismo entorno digital puede propiamente provocar. Uno de los elementos, sin lugar a dudas, que es vital es la protección contra todo tipo de daño, como ya lo habíamos comentado, que está establecido desde la Convención de los Derechos del Niño. Dentro de los principios también se encuentra el derecho a la vida, supervivencia y desarrollo. ¿En qué sentido? El acceso a los medios digitales de las infancias trae consigo riesgos, como lo que estábamos comentando. Dentro de todos los riesgos, unos que se han estado, digamos, desarrollando de forma muy alarmante es precisamente el acceso que tienen las infancias en cuanto a la promoción al suicidio o actividades que pongan en peligro su vida. Este tipo de acciones ha aumentado de forma muy exponencial con juegos a los que los niños y adolescentes tienen acceso. Y desgraciadamente, cuando no se encuentran precisamente estos mecanismos de protección o restitución, que vamos a ver más adelante, pues el riesgo es, ya en Estados Unidos hace un par de meses también sucedió un tema de ciberacoso y desgraciadamente terminó en el fallecimiento por suicidio por parte de este niño. Entonces son circunstancias que es vital que tomemos en consideración y en especial deberíamos de poner mucha atención en la primera infancia entendida en las edades de 0 a 5 años o 6 años incumplidos, precisamente por los procesos neurológicos los que se tienen en esta etapa. La forma en la que se desarrollan las conexiones neuronales es impresionante en los primeros años de vida. Y si no se tiene una atención con respecto a la forma en la que se va a acceder a la información a la que pueden acceder los niños, las niñas o los niños en medios digitales, podemos, en lugar de potencializar estas conexiones neuronales, podemos dañarlas y son daños que finalmente, si bien es cierto, son irreversibles, posteriormente luego, por supuesto, hay modo de potencializar las conectividades y la inteligencia de los niños, pero sin lugar a dudas es vital que en la primera infancia pongamos mucha atención con respecto a la información que es posible que reciban niños y adolescentes y que finalmente también es su derecho el que tengan una protección por parte tanto de los padres o cuidadores como del Estado. Respeto a las opiniones. Por supuesto que también ese es otro elemento esencial cuando vamos a hablar del acceso a la información. ¿Por qué? Porque una de las características básicas que se tiene para que las niñas, niños y adolescentes participen es que estén informados. No podemos pretender que las infancias nos den opiniones, nos muestren formas de pensar, establezcan criterios, si previamente no les hemos dado la información. Entonces, uno de los elementos básicos que debe de respetar la participación de niños y adolescentes, por supuesto, es el principio de la igualdad y no discriminación, en cuanto a que todas las diversidades deben de tener acceso a la información, pero también a tener esa voz para que se les pueda escuchar. La participación, como dice el último párrafo en esta filmina, es un derecho compuesto, puesto que para el ejercicio se requiere que haya una garantía plena de ejercicios de varios derechos, entre ellos a la información, que es básico, la libertad de expresión, libertad de asociación, libertad de pensamiento y de creencia. Si tenemos estos principios básicos con respecto a la información que se les puede allegar a las niñas, niños y adolescentes, vamos sin lugar a dudas a generar adolescentes o niños y adolescentes con un pensamiento crítico. Y esto va a ser de mucha ayuda precisamente cuando se encuentren en riesgo ante actividades de ciberacoso. Acceso a la justicia y reparación. Bueno, uno de los elementos que maneja el comité precisamente es cuáles son los retos o cuáles son estas obligaciones que tendría en todo caso el Estado que garantizar. Uno de ellos, y creo que este es vital porque desgraciadamente con base en este primer elemento vamos a encontrar toda una degradación del sistema de restitución. ¿En qué sentido?
que falta una legislación que sancione. Si no tenemos supuestos jurídicos regulados, si no tenemos conductas que previamente el Estado haya traído al ámbito jurídico para poder posteriormente generar consecuencias jurídicas, pues evidentemente lo que pasa queda en el limbo. Y entonces las circunstancias que sucedan, si no se tiene una posibilidad para judicializarlo o para llevarlo ante instancias ya sean administrativas o judiciales, pues evidentemente dejamos en una situación de indefensión a aquel que se encuentra en una situación de violencia o que haya sido agredido a través de estos medios. Otra de las cosas que también nos genera las recomendaciones es la dificultad para obtener Maestra. pruebas, por supuesto. Dígame. Perdón, maestra, no nos están avanzando a nosotros las diapositivas. Ah, caramba. Carátula. ¿Ninguna? No. Nada más, o sea, sí vemos su pantalla, sí las vemos, pero en la presentación nada más como Fundación Aguirre. Ah, o sea, no ha pasado ninguna. Bueno, si quieren, para no estar ahorita como buscando y ya mejor continúo simplemente con digamos, la exposición, no sé si les parezca para no perder tiempo en volver a salir y entrar. Claro, maestra, sin problema. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces les comento las problemáticas respecto al acceso a la justicia, dificultad para obtener pruebas, identificar autores, las represalias entre los iguales y la misma situación de exclusión. Tengo otros elementos aquí importantes, por ejemplo, los mecanismos de reparación judicial y extrajudicial, qué características deberían de tener. Por ejemplo, tendrían que ser gratuitos, seguros, confiables, receptivos, adaptados a la infancia, con formatos accesibles y sobre todo, que creo que ese es un elemento muy, al menos para mí fue innovador cuando estuve estudiando las recomendaciones respecto al tema de las demandas colectivas y litigios de interés público. Tomar en consideración un litigio de interés público por los daños que se pueda generar a la psique o a la cuestión física, pues integral de niñas, niños y adolescentes por la violencia en la que puedan estar sufriendo, me parece que desde mi punto de vista es un aporte muy importante, o al menos insisto que yo lo aprendí y me abrió profundamente la visión de lo que se puede llegar a hacer con respecto a este tipo de procedimientos. Luego también tenemos derecho a la privacidad, pero para no abusar mucho del tiempo, lo que me gustaría establecer es precisamente que uno de los elementos básicos y por qué se tiene que regular y por qué nos están dando recomendaciones, porque finalmente estamos hablando de derechos de niñas, niños y adolescentes donde lo que se pretende es que no existan injerencias arbitrarias y esto tiene que ver con su dignidad. Y finalmente la dignidad es el elemento vital en el que descansa toda la teoría de los derechos humanos y en particular, por supuesto, la teoría de los derechos de niñas, niños y adolescentes. ¿En qué sentido? En entender esta autonomía de derechos y en entender la titularidad de derechos. Quisiera hacer aquí nada más también una acotación que me parece que es muy importante. No, esta titularidad de derechos precisamente se manifiesta en atención a que son niñas, niños y adolescentes hoy. No en una perspectiva, sé que el concepto del utilitarismo no va enfocado en este sentido, pero voy a robar un poquito el concepto, porque muchas veces escuchamos que a las niñas, niños y adolescentes hay que protegerlos porque van a ser adultos o porque van a llegar a ser ciudadanos. Y la verdad es que se les tiene que proteger porque hoy son niños, hoy son adolescentes, hoy son ellos en esta calidad en específica y en esa circunstancia específica en la que se encuentran. Son personas con derechos autónomos, independientemente del círculo virtuoso que pueda revestir posteriormente que estemos generando adultos con conciencia crítica, con conciencia ciudadana, cívica, que qué bueno que es un círculo, digamos, insisto, virtuoso, pero es que los derechos se les están garantizando hoy por hoy porque hoy están en esta circunstancia. Una vez que cumplen los 18 años ya no van a tener, por supuesto, posibilidades de estar sujetos a este tipo de protección. Entonces, esta idea de la dignidad que tienen niños y adolescentes va precisamente en su función, claro, de personas, pero de personas menores de edad. Ya posteriormente llegará y se ampliarán a otros ámbitos cuando lleguen a la mayoría de edad. Pero sí es muy importante establecer que toda la teoría de la protección integral de derechos va precisamente en función de establecerlos como titulares, como personas que ostentan estos derechos por el simple hecho de ser niñas, niños y adolescentes. Y de ahí, bueno, ya
Comentarles nada más que en el Estado de Nuevo León tenemos una ley desde el año 2013 que se llama Ley para Prevenir y Erradicar el Acoso y la Violencia Escolar en el Estado. Y uno de los elementos que considero muy importante, primero hay una definición, qué pena que no se vean las filminas, caramba, pero bueno, está definido el acoso escolar como forma de agresión o maltrato físico, psicológico, verbal, sexual o cibernético, dentro o fuera de las instituciones educativas. Esa parte es muy importante, dentro o fuera de las instituciones educativas, porque luego por ahí las escuelas se blindan, terminando que lo que pasa afuera, casi creo que lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, entonces lo que pasa fuera de la escuela se queda en la escuela, fuera de la escuela, y no, el origen está dentro de la institución. Ahí es donde está precisamente este conocimiento o reconocimiento entre los alumnos. Pero continúo con la definición, que recibe un alumno por parte de otro u otros alumnos de manera reiterada y sin provocación aparente por parte del receptor, atentando contra su dignidad, al hacerle sentir un temor razonable a sufrir algún tipo de daño de cualquier tipo. Esto nos habla entonces de que existen 3 roles cuando hablamos de bullying. Estamos hablando del agresor, de la víctima o del observador. Y en este observador, uno de los elementos precisamente es que desgraciadamente los riesgos que se tienen o la falta, digamos, de eficacia en los mecanismos que se puedan incluso desde el punto de vista normativo crear es el silencio de las víctimas y de los testigos. Y muchas veces, desgraciadamente, es el mismo centro educativo el que es testigo y silencia la información. Tenemos discriminación evidentemente entre los iguales, acoso y violencia escolar. Lo que define la ley en particular es que pueden ser las violencias de forma física, verbal, psicológica, sexual y de exclusión social. Y haciendo en específico la definición de lo que nos llama a esta plática es el maltrato cibernético. Y el maltrato cibernético en Nuevo León se define como el que se realiza mediante el uso de cualquier medio electrónico, sea internet, páginas web, redes sociales, blogs, correos electrónicos, mensajes, imágenes o videos por teléfono celular, computadoras, videograbaciones u otras tecnologías digitales. Este tipo de acoso o violencia se considera como tal, aunque se extienda o se dé al exterior del ámbito escolar, pero que se inicie o surja en el entorno de la comunidad educativa. Los elementos más importantes aquí, por supuesto, es el tema de la intimidación, la creación de contenidos abusivos no consensuados, estar compartiendo imágenes o textos sexuales, amenazas con la reputación, invitación a también llevar a cabo acciones autolesivas. Yo les voy a, si me permiten, Joana, les voy a hacer llegar la presentación por si están después interesados en digamos, establecer las particularidades que quería determinar aquí, porque una de las cosas que está también regulada en esta ley es un programa precisamente de prevención al acoso y la violencia, y están establecidos los puntos, estaban aquí, los tenía estructurados en una especie como de diagrama de flujo. ¿Qué es lo importante que me gustaría resaltar? Que se supone que por lo menos desde el punto de vista normativo deberían de intervenir desde los maestros, directivos, Secretaría de Educación y padres, y también sociedad civil. Sociedad civil con respecto a las personas que tengan precisamente expertise en poder solucionar desde el punto de vista de la solución de conflictos este tipo de situaciones. Porque si bien por un lado es importante la restitución del derecho de aquel que fue víctima, también debemos de entender que estamos hablando en principio de niñas, niños o adolescentes también, que también necesitan una atención especial, necesitan tener un acceso, digamos, de una perspectiva también educativa, sí restitutiva para la víctima, pero educativa también incluso para aquel que llevó a cabo las acciones de acoso. Por eso es muy importante también que se genere esta línea de la justicia restaurativa, que una de las características precisamente es la voluntariedad de ambos, efectivamente, pero hay que invitar a que esto se dé. Estos círculos de paz creo que son muy importantes para poder resolver cuestiones que pueden pasar en la vida diaria de aquellos que están sufriendo situaciones. Y ya como por último, dentro de los retos, creo que uno de los retos importantísimos en principio, y valga la redundancia, es el principio de legalidad en sí mismo. ¿Por qué? Porque la ley ya la tenemos, la convención existe, la Constitución nos establece los principios básicos que tenemos que llevar a cabo en materia de protección de niños, niños y adolescentes. ¿Cómo se crean estos mecanismos? La política pública, creo que todo eso ya lo tenemos. Lo que tenemos que hacer es cumplirlo, aunque suene muy fácil, pero hay que hacer precisamente, y para poder cumplirlo se necesita un cambio cultural.
un cambio cultural y también, por supuesto, la revisión, que es otra cosa que se le recomienda a todos los estados, la revisión de las medidas legislativas. Y por último, les prometo que ya con esto termino, es el tema de la capacitación a los padres. Por supuesto que es vital que el acompañamiento que den los padres o cuidadores en este acceso a la información, porque claro, para que un niño acceda, luego piden muchísimos datos y luego si se también, no solamente son los datos en cuanto a la identidad, sino también ahora se están solicitando cambios biométricos, que se necesita tener que si la huella, que pues, cuestiones que también tenemos que tener mucho cuidado con respecto a la injerencia precisamente de estos programas, de los juegos, de los accesos, del metaverso famoso en el que están incluidos ahora los niños y adolescentes. Tenemos que tener cuidado, por supuesto, desde el Estado para ver cómo se están generando estos mecanismos o cómo se están generando este tipo de programas o pues de acciones cibernéticas, pero por otro lado también los padres necesitamos estar al día, porque si no estamos los padres o cuidadores también en este mismo proceso de aprendizaje, pues finalmente lo que va a pasar es que van a quedarse en una situación de indefensión, y más cuando estamos hablando de las infancias más pequeñas. Y bueno, yo con esto me quedaría, ha sido de verdad un gusto muy grande. Carlos, yo decía al principio que es para mí un honor compartir este espacio contigo desde aquel octavo congreso de infancia en Málaga, que tuve el grandísimo honor de conocerte. Pues de verdad que para mí es un honor. Muchísimas gracias y les prometo que les hago llegar la presentación si les es necesario. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Gracias por su magnífica presentación. Doctor Carlos, adelante, por favor. Muchísimas gracias. Buenas tardes desde Barcelona. Buenos días, México, mundo, en definitiva. El honor es para mí. El honor es para mí compartir este conversatorio con la maestra Ivette Mecot. Y además, después de saber que no solo es profesora de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, sino además la secretaria ejecutiva del CIPINA, en ese estado magnífico, pues mayor responsabilidad. Lo ha explicado todo muy bien y realmente es verdad que en ese movimiento que nos encontramos en el octavo Congreso Mundial por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, ahora ya estamos camino, fue en Málaga en el 2018, el próximo tenía que ser en 2020 y la pandemia nos ha trastocado muchísimo. De hecho, tiene mucho que ver con el tema que vamos a tratar, que estamos tratando hoy, y un nuevo planteamiento en buenas prácticas, pero déjenme antes agradecer a Aula Tiempo de Derecho, a la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui, Pro Derechos Humanos, y especialmente al doctor Rafael Estrada Mitchell, así como a mi buen amigo Albert Farré, que realmente, bueno, él me ayudó a publicar cuando nadie lo hacía, ¿no? Porque en su calidad de editor, pues nos ayudó a muchos jóvenes investigadores cuando realmente es difícil publicar, ¿no? Ahora sí que nos llueven los encargos por todos los sitios y es difícil decir que no, pero en aquel momento íbamos buscando quién nos ayudara y Albert siempre estaba allí con la puerta abierta, ayudando y con una iniciativa tremenda que realmente desde el ámbito jurídico tendríamos que reconocerle todo lo que ha hecho y sigue haciendo por la ciencia jurídica, por el derecho y por ir avanzando en definitiva, porque todo lo que hacemos son trabajos para ir avanzando, ¿no? Este conversatorio, este movimiento mundial que nació en el año 2003, ya el año que viene hará 20 años, y que no se pudo hacer en el año 2020 como queríamos en la provincia de Córdoba, Argentina, pero será este año 2022, del 16 al 18 de noviembre, nos encontraremos en la provincia de Córdoba y precisamente uno de los temas que nos pusieron sobre la mesa, los desafíos en el Congreso de Málaga, en el octavo fue tratar la mediación, la justicia restaurativa en el ámbito de la infancia y la adolescencia. Y el único tema que en todas las declaraciones ha surgido por parte de los niños, niñas y adolescentes que nos acompañan en esos congresos, que es lo que lo hace muy especial, es que luchemos no solo por sus derechos, sino con ellos y con ellas contra la violencia, contra los diversos tipos de violencia. Y ahí es donde pues agradezco esta iniciativa, agradezco que sigamos hablando de este tema, que sigamos compartiendo buenas prácticas, porque hay mucho por hacer. Yo también tenía preparado una presentación, pero haré lo mismo, la dejaré para enviarla expresamente, porque no quiero, tampoco no soy muy ducho con esto de la compartir pantalla y no quiero
estropearlo, porque en definitiva en el movimiento que compartimos una causa, que son los derechos de la niñez y la adolescencia, el reto principal planteado por el comité especialmente, incluso con llamadas de atención al Estado español, que ha hecho que tengamos una ley muy importante del año 2021, la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, por tanto del año pasado, se refiere a la protección integral de la infancia y la adolescencia frente a la violencia. Y en esta protección integral se ha pretendido, en la línea que ya nos ha explicado tan maravillosamente la maestra Ivette Mecot, es trabajar en la prevención, intentar sobre todo que vayamos avanzando en lo que realmente es un cierto fracaso, porque después de más de 30 años de la convención, de ese cambio de paradigma, de considerar que son titulares, de considerar que el interés superior es la clave y el principio que debe regir cualquier actuación de cualquier tipo en la infancia y la adolescencia, nos hemos dado cuenta que tenemos que acudir a la situación concreta en la que se encuentra cada niño, niña, adolescente, en su entorno, en su contexto familiar, social, escolar. Y aquí, sobre todo, garantizarles su derecho a crecer en entornos libres de violencia. Y aquí tiene mucho que ver este objetivo que tenemos de luchar contra la violencia y el maltrato a la infancia. Y especialmente la violencia en uno de esos fenómenos, que es la que se da entre pares, la que se da entre iguales. Es verdad que también tenemos violencia filioparental, tenemos violencia incluso institucional, porque a veces los sistemas no son tan eficaces como para lograr la protección que se persigue, pero en este caso, cuando se trata de violencia entre iguales, hay que sondear los métodos y las técnicas que realmente nos puedan llevar a soluciones. Y aquí el derecho de ser oídos es muy importante, de ser realmente escuchados. Es también ese derecho que viene de la Convención, que significa ir más allá. Como Ivette, quienes trabajamos la mediación, sabemos que no solo basta el lenguaje verbal, sino es tan importante el lenguaje no verbal, la atención a la mirada simplemente de un niño que podemos concienciarnos de que está sufriendo una situación de maltrato y darle la respuesta efectiva, una respuesta holística, una respuesta que realmente tenga en cuenta esa eficacia sistémica en su entorno para evitar que se pueda repetir y que pueda llegar a los índices que se han multiplicado en un 250%, según el último informe del Colegio de Médicos de Madrid de octubre de 2021, en tiempos de pandemia, ya el suicidio y la ideación suicida está como la primera causa, el suicidio de mortalidad en la adolescencia, no natural, incluso por encima de los accidentes de tráfico, lo que significa que realmente algo estamos haciendo mal en un mundo en el que la tecnología debería ayudar a ser vía de promoción de los derechos humanos y de los derechos de la infancia y la adolescencia, como lo marca Naciones Unidas, y superar los riesgos en un contexto en el que han fracasado los sistemas de bloqueo, de control parental, porque realmente la única opción es la de educar. Educar en responsabilidad a la hora de ejercer los propios derechos por parte de la infancia y la adolescencia, conocer los límites, conocer cuáles son sus deberes, porque significa reconocer los derechos de los demás, y esa asertividad es tan importante, esa empatía que debemos ya transmitir desde la infancia y la adolescencia, entre niños y niñas, entre pares, para que realmente con el respeto, que es un término que también lo entienden bastante bien cuando trabajamos en grupo, porque en estos temas, en temas de acoso, de bullying, desde luego muy multiplicados con el ciberbullying, porque lo que han hecho las tecnologías es amplificar esos efectos que pueden ser letales, pues el manejo de la mediación grupal, de hecho hay muchas técnicas que se utilizan desde la justicia terapéutica, como bien ha dicho Ivette, los círculos funcionan muy bien, que siendo voluntarios incluso podemos incluir a las familias, podemos incluir a la comunidad, y sobre todo lo más importante es que tengamos presente que el bullying, el acoso, no es una cosa de dos, no es una cosa de víctima y victimario, sino que
tiene mucha importancia el tercero, el grupo, el observador, que puede o bien callar, porque el tema es una tendencia natural que solemos tener cuando vemos una situación de violencia de yo me aparto, menos mal que no me ha tocado a mí y no quiero saber nada y afortunadamente yo no soy la víctima, o quienes incluso se añaden al agresor porque consideran que no ser víctima significa aliarte con el fuerte que utiliza la violencia y que representa un liderazgo injusto, desde luego, antidemocrático y que ataca la dignidad de las personas. Y por tanto la solución es otra. La solución debe ser grupal. Hay varios métodos. El método Kiva de los nórdicos es interesante, pero en definitiva lo tenemos que adaptar a nuestro contexto. México, España, todo el ámbito hispanoamericano, tenemos unas mismas raíces culturales en las que la violencia es ancestral, es una violencia atávica que sigue persistiendo con micro y macro acciones a las que tenemos que hacer frente. Y la única manera de hacer frente es a través de esa sensibilización real, esa convicción en la que también tengamos en cuenta que la persona agresora es víctima, pero víctima que necesita tratamiento. Es decir, es una persona que presenta incluso mayores trastornos que la propia víctima. Todos necesitan una actuación intensa y no nos olvidemos nunca de la víctima, porque yo siempre quiero poner el acento en la víctima y en la victimología, porque es quien realmente sufre las consecuencias y es a quien primero hay que, porque desde el mundo de la criminología, del derecho penal, de la justicia juvenil, de los adolescentes en conflicto con la ley penal, nos hemos enfocado mucho también en la persona infractora, pero no nos olvidemos de la víctima porque realmente quien sufre injustamente esa situación, aunque con una intervención que debe darse en ambos casos. Pero que no se base solo en formar a profesionales derivadores. En el ámbito escolar, por ejemplo, ¿no? En Cataluña se hizo una campaña muy fuerte de mediación escolar a maestros y maestras y se vio que era un fracaso, porque los profesores no pueden ser buenos mediadores en el ámbito del acoso, sino que lo importante es formar en la mediación interpares, es decir, buscar liderazgo entre ellos, entre ellas, en adolescentes, para que realmente puedan hablar su lenguaje y conseguir esa autoridad referencial que se produce desde la propia convicción, que no la puede dar un maestro o una maestra, que es autoridad impuesta, es jerarquizado, hablan otro lenguaje, estamos en otro contexto generacional. Y por tanto, lo importante es utilizar y saber utilizar las técnicas mediadoras para llegar de una manera efectiva. Es verdad, como decía la maestra Ivette, que el fin está en esa formación en habilidades parentales, esas escuelas de madres y padres, y que algún día consigamos llevar a los padres a la escuela, porque las madres muchas vienen, pero padres vienen pocos. Y realmente se tienen que dar cuenta que es muy importante esa corresponsabilidad parental entre ellos, pero también con la escuela. Esa corresponsabilidad ciudadana es fundamental. Se ha tenido que insistir en la ley española, en esa ley orgánica 8/2021, sobre la, incluso le hemos cambiado el término de denuncia y hemos facilitado la comunicación a las autoridades, servicios especializados policiales, necesidad de especialización en el ámbito de la justicia. Precisamente ahora en el Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona estoy en un proyecto para formar en el ámbito de familia, capacidad de infancia, con especialización, pero no solo en el ámbito de la abogacía y la justicia, sino la interconexión necesaria con otros ámbitos necesarios y relacionados. Aquí la interdisciplinariedad es fundamental, con trabajo social, con educación, con, ya hemos hablado de la policía, pero en definitiva con todas las personas que intervienen en torno a situaciones de maltrato. Pero no nos quedemos solo en la intervención efectiva cuando se ha desatado la situación, que incluso muchas veces, ya digo, que llega al suicidio, lamentablemente, y los medios de comunicación nos van informando de ello. Hace poco estuve en un precongreso mundial también en Alcoy, en Alicante, donde se habló del suicidio y la ideación suicidia adolescente, donde muchas veces se nos pasan las señales que nos están dando personas que acaban perdiendo la vida porque pensamos que no lo van a hacer, no le damos importancia y realmente esas señales son muy importantes para intervenir en la prevención. La prevención aquí es fundamental. Prevenir es lo que nos debe ayudar a evitar que sigan sucediendo estas situaciones, como ha dicho la maestra Ivette, en ese cambio de mentalidad, en ese cambio cultural en el que realmente nos creamos que el camino de paz
lo podemos conseguir si realmente nos lo creemos y lo defendemos, y no huyendo de estas situaciones. De hecho, la ley española crea una coordinación de protección y bienestar en todos los centros donde haya niños, niñas y adolescentes. No solo centros escolares, sino también centros deportivos, centros de ocio o esparcimiento, incluso centros donde haya personas menores de edad tuteladas por la administración. En todos los centros donde haya personas menores de edad tiene que haber una persona coordinadora, referente, en protección y bienestar, que en definitiva es en prevención, en evitar que sucedan estas situaciones con las señales que se pueden detectar, porque llevamos ya muchos años, llevamos ya más de 2 décadas trabajando en mediación, viendo que es muy efectiva esta herramienta a la hora de trabajar situaciones que van mucho más allá de lo jurídico, porque son situaciones en las que realmente tenemos que plantear medidas psicológicas, pedagógicas, y por tanto podamos trabajar conjuntamente desde esa interdisciplinariedad, interinstitucionalidad también, y en definitiva la cooperación necesaria, ¿no? Yo soy un convencido, precisamente por estar en la Administración de Justicia durante más de 20 años dictando sentencias, que la mayoría de situaciones hubieran podido preverse antes de llegar a juicio. Y eso significa comenzar a potenciar habilidades comunicativas y técnicas en las que la justicia terapéutica también nos ayuda, porque muchas veces hay que saber detectar de manera precoz, incluso en la primera infancia, que es una de las edades o franjas de edad más olvidadas. Yo creo que incluso en la infancia y la adolescencia hay 2 franjas en las que tendríamos que poner especial atención. La primera infancia, para detectar posibles trastornos, desviaciones, inadaptaciones, y ahí es muy importante, como la adolescencia, en la que se produce un cambio hormonal y formativo importante, en el que tenemos que poner especial atención para que reforcemos esas, en definitiva, habilidades sociales que necesitamos. Son tan importantes como las matemáticas y otras asignaturas. Deberíamos formar en habilidades sociales, comunicativas, para evitar el uso de la violencia. Saber contener la ira, saber transitar hacia situaciones que en definitiva es construir mentalidades felices, tanto para agresores especialmente, como para las víctimas. ¿Y qué se refiere a la autoestima en definitiva, ¿no? El saberles transmitir la autoestima desde el principio con técnicas eficientes que les lleve o nos lleve de manera natural a rechazar cualquier acción de violencia, en las que por supuesto entra la discriminación y entran muchos hechos que podemos detectar a través de las redes sociales. Las redes sociales, yo soy un forofo de las redes sociales porque me permite transmitir al mundo cosas como las que estamos haciendo hoy aquí, que todo el mundo se apunte, la conozca y sepa que podemos hacer muchas cosas que incluso nos ha permitido la pandemia, sin necesidad de viajar, conectarnos fácilmente. Que yo pueda estar ahora en 2 sitios a la vez, y en Barcelona y en México, pues es muy importante. Aunque lo importante también es no olvidarnos que las pantallas son pantallas, que no sustituyen nunca el contacto físico y humano. Y eso es un reto que tenemos. Yo ahora tengo en mente unas jornadas que espero que hagamos en septiembre en Barcelona, en la Universidad de Barcelona, sobre la autorresponsabilidad y en la infancia, y el retorno a la habilidad social, al contacto, al asociacionismo, porque la pandemia nos ha dejado también muchos lastres en el propio derecho a crecer en entornos sanos, de niños y niñas que quieren estar en su habitación con su laptop, con su ordenador, con su computadora, con ese espacio de seguridad y confort irreal que le da, y comunicarse únicamente por pantalla con los amigos, y estudiar solo por pantalla, y considerar que se ha hecho una encuesta además muy recientemente donde consideran que aprenden más incluso por pantalla que en el colegio. Y eso es un error muy grande que tenemos que empezar a desterrar,
porque la educación nos puede ayudar mucho a través de la pantalla, pero la pantalla es un complemento que no puede evitar el libro físico, el contacto humano y sobre todo la relación. Porque la unión real se hace así, ¿no? Como ese congreso que vivimos en Málaga y que vamos a vivir ahora en Argentina, porque queríamos esperar al momento idóneo, trabajando mucho en virtual, pero esperar el momento idóneo para encontrarnos con buenas prácticas, que en definitiva se trata de eso, buscar aquello que funciona y cómo lo podemos extrapolar, cómo lo podemos traer a nuestro entorno, a nuestro contexto, qué situaciones se dan en cada entorno para trabajarlo de manera eficiente. Pero realmente hay experiencias muy buenas en las que tenemos que seguir avanzando. Y bueno, me pongo a disposición, por supuesto, como siempre, a seguir trabajando en este tema, a resolver dudas, consultas que podamos entre ambos ayudar al menos a dar un poco de luz. Y muy agradecido de esta oportunidad que me han dado tanto Rafael como Albert, de encontrarme con Ivette y de avanzar y plantear algunas reflexiones en este ámbito en el que es tan importante que sigamos trabajando. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Carlos Villagrasa. Su magnífica exposición, muchas gracias por compartirnos sus conocimientos. El doctor Albert Ferrer quería hacerles unas preguntas a ambos ponentes. Adelante, doctor. Hola, buenas tardes en España, buenos días en México. Bueno, gracias a la maestra Ivette Mecot y al querido amigo doctor Carlos Villagrasa por sus espléndidas exposiciones sobre un tema tan relevante para toda nuestra sociedad. Carlos, además, gracias por tus palabras y recordar aquellos viejos tiempos. Llevas toda la vida trabajando en la defensa de los derechos de nuestros niños y niñas. Y esto es de agradecer y quiero expresar también este agradecimiento. Voy a exponer dos temas breves. Ya sabe Carlos que yo no soy jurista, siempre he sido editor y nada más. En vuestra opinión, ¿qué medidas se deberían implementar en redes sociales y en los gobiernos de nuestros países para evitar el riesgo del ciberacoso y ciberbullying? Sabemos que las redes sociales y las nuevas tecnologías, mal llamadas nuevas tecnologías porque ya son un poco viejas, pues es un campo complicado para poner barreras, ¿no? A pesar de la legislación vigente que hay en México y en España, ¿qué otras acciones se deberían poner en marcha mirando al futuro, especialmente mirando al futuro? Y tendría, recordando, bueno, uno de los trabajos del doctor Carlos Villagrasa es la organización, junto con otras personas de muchos países, es el próximo mes de noviembre, que se celebrará en Córdoba, Argentina, el 9º Congreso Mundial de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia. Y don Carlos Villagrasa es el presidente del Comité Internacional de los Congresos de los Derechos de la Infancia y Adolescencia. ¿Nos podrías explicar cuáles serán los ejes principales y los desafíos que se analizarán en el próximo Congreso? Gracias y buenos días y buenas tardes a todo el mundo. Por favor, Ivette, primero. Sí, Gracias. Pues bueno, creo que sin lugar a dudas el reto, si lo alejamos del ámbito meramente legislativo, el reto es pues eso, el ámbito, la perspectiva cultural en cuanto, primero, al acompañamiento que se le tienen que dar, repito, a los padres. Yo eso lo veo como un tema fundamental para poder evitar el acoso. ¿Por qué? Porque finalmente, si bien es cierto el Estado tiene la obligación forzosamente de vigilar, ya más allá de la regulación como tal, tiene que vigilar cómo se están desarrollando las prácticas el día a día respecto al acceso que tienen las niñas, niños y adolescentes, y el Estado tiene que ser ese vigilante y sobre todo garante de que se estén respetando los derechos, pero también, por supuesto, los primeros responsables son los padres.
cuando estamos en casa, los que tenemos que tener este acompañamiento, este seguimiento y por supuesto aprender las herramientas. Yo misma tengo 2 hijas y la verdad es que esto de poner los controles parentales a mí misma se me van. O sea, lo he perdido. Hay ocasiones en las que de repente entre, ¿qué estás viendo, hija mía? Por Dios. Porque claro, a uno se le escapan las cuestiones tecnológicas. Y esto tiene mucho que ver también, y creo que también es muy importante respetar los derechos, por supuesto, pero la autonomía progresiva de los niños. Creo que también este es un elemento vital, porque cuando entendemos que los niños también tienen estos derechos, pero también para poder tener derechos y ejercerlos hay que tener primero información y acompañamiento. Si ponemos énfasis en este respeto también a su individualidad, a tener también sus cosas, a tener sus espacios, a tener sus formas y sus criterios, pero siempre acompañándolos, yo de verdad creo que eso haría un cambio muy importante con respecto a la posibilidad de ser víctimas de lo que se ve dentro de las redes sociales. El acompañamiento, la comunicación y por supuesto el tema de comunicación dentro de la familia lo veo muy importante, y tenemos la Ley Olimpia, por ejemplo, que precisamente aquí en México nació a partir de una situación de cuestiones, se publicó un video sexual de una persona y cómo finalmente, claro, sin voluntad. Entonces, ¿cómo podemos como padres acompañar? Aquí una figura esencial para que todo este movimiento de la Ley Olimpia se llevara a cabo y se pudiera generar esta normativa fue el apoyo que tuvo la madre en este caso en específico con la Olimpia. O sea, fue ella la que precisamente la alentó con respecto a los derechos que tiene, pero creo que esta parte es muy importante para evitar la victimización o la revictimización de las infancias dentro de las redes sociales. Eso es, muy bien, porque además está muy bien, no solo muy bien explicado, sino que comparto totalmente esa opinión, ¿no? Aquí hay un dicho que dicen que los niños vienen con un pan debajo del brazo, ¿no? Pero no vienen con un libro debajo del brazo. Y por tanto, ser progenitor, madre o padre, es complicado y realmente pues hace falta efectivamente ese acompañamiento y esa comunicación en la que haya realmente confianza para poder cumplir las funciones propias de la responsabilidad parental. Y en un momento, efectivamente, y lo ha dicho muy bien Ivette, porque después de los millennials estamos con la generación digital, que son niños que nacen con la pantalla y con las teclas y saben mucho más que los adultos, y además cuando hacen apuestas de cómo saltarse los controles parentales, pues salen exitosos porque realmente lo hacen con mucha más facilidad que las puertas que podamos poner. Y eso nos debe llevar a una reflexión. No podemos poner puertas al campo. Yo recuerdo que cuando empezamos los 2 congresos mundiales en el año 2003, Internet no es lo que es ahora, y se hablaba, por ejemplo, de los contenidos en televisión, ¿no? Y decían, no podemos quitar la corriente eléctrica para que no haya contenidos indeseables en televisión. Hay que buscar y controlar esos contenidos. Y eso es un poco la vía que efectivamente, como Albert apuntaba, es tan complicado porque se trata de una ventana al mundo, que la única solución es formar en responsabilidad para acceder a los contenidos y decidir sanamente cuáles se quieren ver, seguir, porque realmente son los que nos van a formar y nos van a ayudar, nos van a contribuir a crecer sanamente. Ese uso de las tecnologías en contextos cuidados es uno de los retos que vamos a trabajar, de los desafíos en el 9º Congreso Mundial, que va a ser tan importante. Hay 9 retos, 9 ejes, relacionan prácticamente todos los ámbitos en los que la infancia debe cumplir con la protección y el bienestar que le debemos ofrecer. Tenemos que tener en cuenta también que esos retos se pueden dirigir también en 3 fases o en 3 pilares que se han visto muy afectados con la pandemia global. La salud, sin duda, ya hemos hablado de trastornos, adicciones, no solo salud mental, ideación suicida, sino muchos trastornos alimenticios. Bueno, un gran tema que nos lleva a trabajar a fondo la salud mental en la infancia, en la adolescencia y la atención a la primera infancia. La educación, que también se ha visto muy trastocada y hemos visto que es la vía, si lo hacemos bien, para avanzar hacia una sociedad mejor, en su reconocimiento como titulares de derechos y en esa autonomía progresiva, efectivamente, para
ejercerlos de manera responsable. Y la tercera, la justicia amigable, la justicia amable, una justicia que acabe con las reglas de Brasilia que determina que la infancia y la adolescencia están en condiciones vulnerables donde se les niega el acceso efectivo a la tutela judicial efectiva y al proceso debido, y por tanto eso se ha visto también en esta ley española en la que se está formando para evitar la victimización secundaria o la revictimización que puede producirse en un proceso judicial en el que interviene de cualquier manera un niño o niña adolescente. Yo les animo que que acuden a la página web del Congreso, al link es el 9 números romanos congresomundialdeinfancia.com, agradeciendo especialmente que la Defensoría de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia de la provincia de Córdoba, la doctora Amelia López, haya retomado la presidencia de ese 9º Congreso Mundial, que seguirá avanzando. Yo estuve estos días en México, en Argentina, ya me hubiera gustado en México, que iré pronto, pero mi primer viaje internacional ha sido a Argentina para trabajar el Congreso Mundial, y la verdad que el equipo que tiene de la Defensoría fue la primera en la República Argentina, pero en Buenos Aires la defensora nacional, Marisa Graham, además estuvo en el tercer Congreso Mundial en Barcelona que celebramos en el año 2007 y lo recordaba con mucho cariño. Ella también está apostando a que este congreso reúna más de 3.000 personas, entre niños, niñas, adolescentes, autoridades, académicos, profesorado, especialistas y entidades de infancia. UNICEF también está apostando con fuerza a este Congreso Mundial, y eso me llena mucho de satisfacción porque realmente yo soy el agradecido. Yo le tengo que decir a Albert que el agradecido soy yo de poderme dedicar a este tema y encontrarme gente pues como Albert, como Ivette, como Rafael ahora, ¿no? Que se van añadiendo a este movimiento global y que en definitiva nos damos cuenta que tenemos mucho por hacer y que la mejor forma es unirnos, ¿no? Unirnos por los derechos de la infancia y la adolescencia, porque es conseguir, en definitiva, una sociedad apropiada, no solo para ellos y ellas, sino para todos nosotros, ¿no? En un momento, en un mundo convulso, después de la pandemia, el tema bélico, ¿no? Esa tremenda invasión, ¿no?, de Ucrania por Rusia, que nos lleva también a movimientos migratorios forzados, ¿no?, como los que experimentamos en España también con nuestra cercanía con África, o como lo que experimenta México por su cercanía con Centroamérica, ¿no? Eso es lo que nos hace que tengamos que unirnos en evitar que realmente eso que se planteaba como condiciones y situaciones de vulnerabilidad no se repitan, porque las personas no son vulnerables. Yo no me gusta hablar de infancia vulnerable, porque nadie es vulnerable. Lo que ocurre es que son vulneradas en sus derechos y por tanto es ahí donde tenemos que ir, a la causa de la vulneración, para evitar que realmente pues, se rompa ese crecimiento sano que tenemos que garantizarles, ¿no? Bueno, les espero en ese Congreso Mundial. Esperemos que compartamos ahí grandes iniciativas. De hecho, ahora en abril, la semana que viene, se abre la propuesta y petición de ponencias libres. Se pueden presentar ponencias desde todo el mundo, buenas prácticas. Cerraremos finales de junio, y con la idea también que cada uno que quiera venir y pueda venir, pues exponga, si no es en ponencias principales, a través de pósters, y que podamos compartir ahí ese trabajo que vamos haciendo, que no quede cerrado en nuestro contexto, sino que lo pongamos en común, ¿no? Como ya se hizo en Málaga, y que Argentina ahora, que está en una situación también muy difícil económicamente, pues pueda salir adelante con el mundo. En definitiva, la declaración ya nos consta que el Comité de los Derechos del Niño nos sigue y quiere recibir esa declaración, y en definitiva desde el año 2003 estamos haciendo declaraciones que se están ya planteando como un seguimiento de los derechos de la infancia y la adolescencia, una actualización donde la violencia tiene que ser uno de los temas principales para acabar con ese conjunto de manifestaciones que en definitiva nos hace tan infelices, ¿no? Víctimas y victimarias. Ese es un reto que tenemos que compartir, y agradezco especialmente haber dedicado esta tarde a un tema tan importante, y que nos sigan, pues eso, más de 70 personas en línea, y eso es un reto importante, un éxito, al que agradezco especialmente a todas las personas que nos siguen. Muchas gracias, doctor. También el doctor César Ruiz quiere elaborarles unas preguntas. Adelante, doctor, gracias.
Hola, muy buenas tardes allá en España, muy buenos días acá en México. Muchísimas gracias por sus magníficas ponencias, muy interesantes, sobre todo además porque pues se refieren al grupo que yo considero más frágil y vulnerable de seres humanos, que son los menores de edad. Y este tema del bullying a mí me genera dos preguntas generales que me gustaría hacerles a ambos. La primera es, en términos jurídicos, en términos legales, ¿a qué le debemos de dar prioridad en el tema del bullying escolar? Como bien dicen ustedes, generalmente son sus propios pares los que hacen el bullying, ¿no? Entonces estamos hablando que a un niño de 10 años son niños de 10 años los que le hacen bullying, a un niño de 15 años son niños de 15 años los que le hacen bullying. ¿Qué debemos priorizar en el caso del agresor? ¿La sanción, el castigo o la ayuda? Porque como bien dicen ustedes también, quien hace bullying generalmente tiene problemas que necesitan ser atendidos, pero deberíamos priorizar uno sobre el otro, debería de ser conjunto también para servir como sirve el derecho penal en el caso de los adultos como ejemplo hacia los demás para que no se repita la conducta y se proscriba. Bueno, sería mi pregunta en general, ¿no? ¿Qué debemos priorizar o si debe ser un conjunto de ambas cosas, la ayuda y el castigo? Y la otra pregunta es un poco más general. Estamos fallando nosotros como padres, estamos fallando nosotros en las escuelas con ponerle atención al tema del bullying, porque es un tema que parece que está creciendo más en nuestros días a como estábamos hace 10, 15 años. O quizás al revés, quizás le estamos poniendo más atención y por eso es ahora más visible. No lo sé, a mí me gustaría saber qué opinión tienen ustedes. En mi experiencia, estamos creando niños más frágiles. No sé si quizás los niños de ahora sufren más del abandono parental y por eso no tienen la misma autoestima o fuerza para defenderse por sí mismos, o simplemente es que el tema está más visible. Lo comento porque en lo que decía en mi experiencia personal, cuando uno era chavito, pues parecía que nos defendíamos más fácil, ¿no? Parecía que teníamos más la convicción de no dejarnos de otros niños y de que pues valíamos igual que ellos y nos podíamos defender, lamentablemente a veces hasta a los golpes, ¿no? Entre los niños sobre todo. ¿Y por qué ahora parece que los niños se sienten más indefensos, más inseguros para poderse valer por sí mismos? Muchas gracias a ambos. Si quieres, Carlos, para ejercer tú, por favor. Bueno, realmente muy interesante las dos preguntas que nos ha hecho, ¿no? Yo creo que ahora ponemos más atención y nos damos cuenta que no son cosas de niños, que son cosas que pueden revestir incluso secuelas de por vida, ¿no? De hecho, la ley orgánica esta española lo que ha hecho es desplazar el plazo de prescripción de los abusos sexuales cometidos en la infancia, porque se dice que muchas veces niños que han sido abusados hasta que no han tenido una maduración, incluso más allá de los 40 años, no se han atrevido a explicarlo. Por tanto, muchas veces quedaba prescrito el delito con abusadores que seguían haciendo de las suyas y lo que se ha hecho es plantear la prescripción a partir de los 35 años y eso significa no de los 18 de la víctima y eso significa que puedan pagar las consecuencias. Pero realmente, y voy a leer justo en el libro que habíamos publicado sobre mediación y justicia terapéutica en la infancia y la adolescencia sobre este tema, porque coincide una de las conclusiones con la pregunta inicial que ha hecho el doctor César Ruiz. Y dice lo siguiente: la experiencia ha demostrado que el abordaje del tratamiento de los acosadores desde un prisma meramente represivo no soluciona el problema de base. Primero, porque no reeduca adecuadamente al infractor. Y segundo, porque tampoco se atienden adecuadamente las necesidades de la víctima. En los casos más graves, la respuesta penal basada simplemente en el castigo, en muchas ocasiones, no repara adecuadamente a la víctima, pero además, en el menor infractor, suele producir el efecto contrario al pretendido, toda vez que el menor, lejos de modificar su mentalidad, siente que la pena que se le ha impuesto es injusta, lo que les lleva a sentirse reprimidos e insatisfechos, además de generar en los mismos sentimientos de venganza contra la sociedad que les rodea. Por eso, lo importante es que la intervención se haga desde un prisma terapéutico, que lleva al infractor a tomar conciencia de las consecuencias de su comportamiento sin perder de vista nunca la imprescindible atención de las necesidades de la víctima. Yo creo que resume muy bien este párrafo, que lo escribió el doctor Emilio Carretero de la Universidad
Carlos III de Madrid, experto en derecho colaborativo y en justicia terapéutica, y que realmente nos da un poco pautas a seguir, ¿no? La sanción, como hemos visto, una de las experiencias más duras que he tenido en la vida fue una visita a un centro de adolescentes infractores en Lima, conocido como La Maranguita. Yo fui a hablar de estos temas y la magistrada que llevaba este asunto pues me ofreció esa visita, que para mí fue tremenda porque se utilizaba una técnica, de hecho lo llevaban los militares el centro, y era una técnica totalmente represiva donde he visto las miradas más duras, ¿no?, en la infancia y la adolescencia. Miradas de tristeza por un lado y miradas de odio por otro, viendo que aquello no era el método que se tenía que seguir. El método tiene que ser otro. Y lo ha planteado muy bien la maestra Ivette, ¿no? Es un método de cambio de mentalidad, un método de nueva filosofía de vida, en el que realmente la respuesta no está en defenderse, como decía el doctor César Ruiz, ¿no?, a golpes, porque realmente eso significa también que solo el fuerte sobrevive, y la autoestima debe venir por métodos pedagógicos, comunicativos y habilidades sociales en los que sepamos reprimir la violencia sin evitar la legítima defensa, pero sobre todo sepamos evitar la violencia. Muchas gracias. Bueno, César, pues perdón, nada más para decir rápido, yo te diría que creo que no se trata tanto como de priorizar, sino de atender ambas situaciones, porque ambos tienen necesidades específicas. La víctima quizá un tema en específico de restitución, pero el victimario, por supuesto, un tema también de acompañamiento, un tema de educación. Finalmente, la intervención que se tiene que hacer en los casos, como decía también el doctor Carlos, por supuesto, es interdisciplinaria. Yo siempre he dicho, desde que tengo uso de razón trabajando en estos temas de infancia, cuando era delegada aquí en el DIF, en la Procuraduría, que incluso se me hace que la parte elemental es la parte psicológica, más allá incluso de los equipos multidisciplinarios de trabajo social, legal y psicología. La parte de psicología es vital. ¿Por qué? Porque es precisamente la que puede interpretar emociones, sentimientos, lo que están pensando y cómo ellos están traduciendo estas sensaciones y las conductas que ven. Y lo que hacemos los abogados de una u otra manera simplemente es, digamos, buscar la mejor manera o la mejor vía posible jurídicamente, pero basado en las necesidades emocionales. Entonces, creo que sí es muy, muy importante establecerlo. ¿Y por qué antes no pasaba nada? Bueno, pues porque la dignidad no se establecía como prioridad. Y precisamente hoy por hoy lo que estamos tratando de hacer es que ninguna niña, niño, adolescente, insisto, en este respeto a su individualidad, pero a su dignidad lo entienda, respete el suyo, lo proteja, pero también entienda la perspectiva del otro, de la dignidad del otro. Cuando tengamos este cambio cultural, estos círculos de paz y estas restauraciones van a ser menos necesarias porque ya habremos entendido ese respeto a la dignidad de la persona. Ojalá vayamos en ese proceso. Muchísimas gracias a ambos por su respuesta, me queda bastante claro. Nada más, abusando otra vez del micrófono y haciéndoles una última pregunta, conforme los iba escuchando, se me vino a la cabeza. Existe por otro lado, o sea, me queda clarísimo que el bullying debemos de atacarlo y entiendo muy bien que entonces que debe de ser combinado, ¿no? Un esfuerzo de sanción y un esfuerzo de ayuda al agresor. Ahora, en el otro lado del espectro, me pregunto, ¿existe el riesgo de que califiquemos como bullying situaciones que más bien un menor de edad tiene que aprender a sobrellevar por sí mismo de cara a prepararse para su vida adulta? Porque también, siendo realistas, el mundo en el que vivimos es agresivo en general, ¿no? Y si a un menor no le enseñamos a que se defienda por sí mismo, podríamos más bien en esa sobreprotección también violentar su autonomía en la etapa adulta. Yo creo que ahí no es un tema de sobreproteger, es un tema simplemente de visibilizar derechos en específico, no es un tema de sobreprotección. Ahora, volvemos al tema importantísimo de la dignidad. Es que aquí lo que tenemos que establecer son personas que tengan conciencia en cada etapa de su crecimiento de estos derechos que tienen,
de los mecanismos con los que pueden contar, y si se ven vulnerados, porque finalmente la vulneración va mucho en función de también incluso cómo está definida o cómo entendemos y qué entendemos por eso, y la violencia no es otra cosa más que el poder de uno sobre otro. Y si hablamos de un poder que se ejerce de uno sobre otro, evidentemente no hay un equilibrio. De ahí partimos de una situación negativa. Y respecto a la definición en específico de ciberacoso o cuestiones de acoso, de bullying escolar, pues una característica específica que maneja aquí la ley, por lo menos en Nuevo León, es la situación de la reiteración y el miedo que tiene la víctima a sentirse atacado o a tener un efecto o un daño. Entonces, si tenemos estas dos características, que es un tema reiterado y evidentemente hay un daño, pues no lo podemos permitir, partiendo de ahí. Así es, muy bien explicado, porque se trata de ese cambio de valores, ¿no? Es decir, de darnos cuenta que la fuerza no está en la violencia, sino en los valores positivos. Y ahí es donde tenemos que crecer. La sobreprotección a mí me molesta mucho porque no es el camino. No es el camino porque realmente es verdad que hay que dar habilidades, pero las habilidades basadas, como bien se ha dicho, en el respeto, en la dignidad, muy bien explicado, y en la afirmación. Es decir, eso es la tolerancia cero frente a la violencia que debemos asumir de manera colectiva. Y de manera colectiva es a través de la asertividad. Los niños lo aprenden muy bien. O sea, los niños cuando son muy bebés no hacen daño a nadie. Son la inocencia personificada. Empiezan a aprender, ¿no?, actitudes de violencia de manera directa e indirecta por influencia adulta. Y ahí es donde la discriminación entra. Niños que son de distinta etnia no tienen ningún problema cuando se ponen a jugar de bien pequeñitos, hasta que llegan los mayores y le dicen no te juntes con esos niños, ¿no?, que esos no son como tú. Entonces aquí es donde empiezan las situaciones de exclusión, ¿no?, de discriminación. Y eso es una forma de violencia también. Entonces ese cambio, como bien se ha dicho, es cultural, es un cambio de mentalidad. Es decir, nos estamos dando cuenta que la violencia engendra violencia y genera frustración, genera chicos que realmente tienen una vida muy corta y una vida muy difícil, y por tanto lo podemos cambiar por elementos que aporten bienestar y que realmente garanticen ese derecho a crecer en entornos libres de violencia, que significa con respeto. Es un tema que lo entiende muy bien desde pequeño, el respeto, ¿no? Quiero que me traten bien, pues tú empieza tratando bien, ¿no? Tú tienes que tratar al resto como quieres que te traten. Y en esa línea, ¿por qué yo he nacido aquí? Pues tengo unas condiciones que no tendría si he nacido allí, pero ¿qué pasaría si hubiera nacido allí? Y por tanto tengo que saber respetar, ¿no?, la dignidad humana como ser y como eje principal. Ahí es donde podemos crecer. Pero hay mucho por hacer, efectivamente, porque como estamos viendo, va en contra de lo que históricamente y tradicionalmente pues compartimos en el ADN, ¿no? Por eso a mí me gusta mucho el eslogan que se ha hecho del Congreso este. Nuestro ADN es la mediación, y además se refiere a diálogo y equilibrio frente a la vulnerabilidad. Y yo creo que eso es lo que tenemos que trabajar. El diálogo, el respeto, el consenso para evitar situaciones de vulnerabilidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias a los dos ponentes. Incluso también infinitas gracias al doctor Carlos Villagrasa, que ajustó su agenda para estar con nosotros, ya que tiene un coloquio en Barcelona. Muchísimas gracias, doctor. Yo quisiera resaltar un punto nada más de cada uno de los ponentes. Por parte de la maestra Ivette, que nos dice que el bullying, generalmente pensamos que el bullying solamente están dos, ¿no?, que es el agresor y la víctima, pero ahorita ya nos hizo ella saber que no, que existe uno más, que es el observador. Aquí, maestra, como observadores también podríamos ser los papás, porque nos decían que el observador puede tener dos posturas, tanto el que calla como el que se une al agresor. Pero los papás podemos jugar también de repente ese papel. Como observador, sí, claro. Por supuesto, los padres pueden jugar el papel de observadores porque incluso tener las mismas herramientas parentales no le permiten actuar en atención a las necesidades que tiene sus hijos, ya sea como víctimas o como, no me gusta decir victimarios, o como generadores de violencia.
Es decir, sí, por supuesto, pueden ser observadores y esa observación puede quedar incluso también en lo mismo que a veces hacen las escuelas, en ser neutros y no tener una acción porque ellos mismos no tienen estas mismas herramientas a veces para poder incidir. Entonces, volvemos al mismo origen que para mí por eso el tema cultural sí me es vital, porque volvemos a lo mismo. ¿Cuál es la perspectiva que tienen los padres? ¿Con qué herramientas cuentan? ¿Qué se les ha también a ellos dado? ¿Cómo le ha facilitado el Estado estas herramientas para poder ejercer una parentalidad positiva? Con crianza, con amor, con cariño, pero también con conocimiento y con responsabilidad. Hay una efectivamente corresponsabilidad en las acciones que llevan a cabo los niños. Son inimputables jurídicamente, lo sabemos, y por eso los padres normalmente tienen que hacer frente muchas veces a las responsabilidades jurídicas de lo que hacen los hijos. Es verdad, en cuestiones de daños, por ejemplo. Pero finalmente aquí va una perspectiva más de herramienta para el acompañamiento en cuanto a la restitución o sanción. Insisto, dependiendo de si soy padre de quien está ejerciendo la violencia o soy padre de la víctima de la violencia. Muchas gracias, maestra. Y por parte del doctor Carlos Villagrasa, me gustaría enfatizar en una frase que mencionó. Dice, educar con responsabilidad al ejercer los derechos y reconocer los derechos de los demás. Muchas gracias, doctor. Por parte en el chat tuvimos bastante audiencia y muchas felicitaciones a ambos, excelentes ponencias. Nos visitaron, tenemos varios espectadores de AMUSOC, de Puebla también. Y pues muchas gracias. La Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui Pro Derechos Humanos les extiende reconocimientos por habernos compartido sus experiencias. A la maestra Ivette Mecot, muchísimas gracias, maestra. Y al doctor Carlos Villagrasa Alcaide, muchas gracias. A nuestros espectadores, pues no olviden que seguimos teniendo más conversatorios, gracias al doctor Ferrer que hace posible este espacio también, México-España, mes con mes. Y finalmente, pues, si no tuvieron la oportunidad de ver completa el conversatorio, pueden consultarlo en la página de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales. Muchas gracias a todos. Que tengan excelente día